edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Bienvenidos, vamos a iniciar esta semana de trabajo día lunes, 28 de octubre de 2024. Vamos a meditar la primera lectura y seguimos con el Evangelio para tener buenas noticias. Bienvenidos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo Jesús el edificio se va levantando bien estructurado para formar el tiempo santo en el Señor. Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 18, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje, otro día, una noche, se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene una voz, y toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya. El Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza, a ti Señor, te alabo el coro celestial de los apóstoles. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de ellos, entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Había venido a oírlo y a que los curaras de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, el mensaje de hoy es sobre la edificación, sobre los cimientos de los apóstoles. Pablo nos da una enseñanza desde el comienzo de la era cristiana, y ahora nosotros que estamos siguiendo el mismo
los pasos del Señor Jesús, entonces tenemos que cimentarnos, tenemos que ahí sí vivir conforme los mandamientos del Señor a través de la palabra de los apóstoles y profetas. Porque el centro hay muchos, pero yo lo tomé como centro de esta reflexión, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Quiere decir que Jesús está arriba en la piedra angular, pero los apóstoles son los cimientos. Y por eso resuena siempre en la palabra cuando Jesús cambió el nombre de Pedro, lo colocó como piedra. Pedro como piedra. Y por eso le dijo en San Mateo 16, 18, tú te llamas Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque la iglesia en sí se tiene que ser edificado, tenga que tener un cimiento para que el edificio no cae. Si el edificio no está cimentado, puede que tenga un problema más adelante. Y cuando dice el Señor que a único al que cambió el nombre, porque Pedro se llamaba Simón, y le dijo, por ahí creo que en San Marcos 1:42, algo así, que Simón, ahora te llamas Pedro, porque a él se tenía que ser edificado su iglesia. Y por eso el mismo Señor le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, porque se tiene que ser fundamentado sobre los cimientos de los apóstoles. Porque si Pedro no fuera, o los apóstoles no fuera, la base pilar de la iglesia, posiblemente la iglesia ya hubiera terminado, ya se hubiera dispersado y cada quien haga lo que quiera. Pero no es así. Por eso Pablo nos dice siempre ahí en Efesios, solo que vamos a ver, Efesios 3:5 dice, este misterio no se dio a conocer a los hombres. ¿Por qué no se dio a conocer a los hombres? Porque Jesús no estaba. Jesús no había venido, no había dejado su trono. Pero ahora que fue revelado a los apóstoles, esa revelación no había dado en el Antiguo Testamento, solo en el tiempo de Jesús, y a nosotros que estamos siguiendo ese caminar con Dios. Y dice, vuelvo a leer, este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Ahí está. O sea, los apóstoles son profetas y son maestros y son evangelistas y son predicadores. Por eso los sacerdotes tienen toda esa característica al que se llama sacerdote. Y por eso ayer hablábamos sobre el sacerdote, lo tendrás por santo, porque el que escogió, el que llamó es santo. Y dice Efesios que los apóstoles o el sacerdote es el que representa el pan en la mesa como sacrificio ahora, como a la manera de Melquisedec. Melquisedec presentó pan y vino, pero el sacerdote de Aarón presentó animales sin defectos para el perdón de los pecados. Y ahora los apóstoles siguieron como sacerdotes que tenía que tener esa capacidad y ellos son los que tenían que formar la iglesia
y los dejó para base fundamental, base esencial para nuestra fe, para que nosotros sigamos con los mismos cimientos de los apóstoles. Pero tristemente, cuando no se fundamentan los apóstoles, entonces hay un cambio. Y por eso dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 49, dice: la sabiduría de Dios dice también: yo les voy a enviar profetas y apóstoles. La sabiduría de Dios, ¿a dónde cayó primero? ¿A dónde fueron instruidos? Por los apóstoles. Porque se acuerda que cuando dice en el Evangelio, Jesús pasó toda la noche y se puso a orar toda la noche, se puso a orar con Dios, y cuando se hizo de día, escogió sus apóstoles. Pero sin embargo, uno falló. Sabemos muy bien que hay uno que falló dentro de los apóstoles. Pero sí le dio sabiduría. Y dice acá: la sabiduría de Dios también yo les voy a enviar a profetas y apóstoles, pero esta gente matarán y lo perseguirán a varios de ellos. ¿Sí o no? Hay una Biblia que tiene muchas imágenes. No me acuerdo cómo se llama, creo que la Santa Biblia, una Biblia grande, donde están todos los apóstoles que fueron mártires. Y aquí dice: ya el Señor los había dejado ya como profecía que los apóstoles iban a ser entregados por medio de los maestros de la ley. Sigamos. Dice el Evangelio también de San Mateo, capítulo 23, versículo 34. Acuérdense que el 23, el comienzo del 23, del 1 al 9 y del 14 en adelante, sobre las 7 maldiciones que Jesús les dijo a los fariseos: ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes, fariseos! Pero en el 34 dice: desde ahora les voy a enviar profetas. Desde ahora les voy a enviar profetas y sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros lo azotarán en la sinagoga y los perseguirán en una cruda a otra, a una ciudad a otra. ¿Esos fueron los apóstoles? Fueron arrastrados, no digamos a el primer mártir de San Esteban, porque andaba predicando el Evangelio. Los judíos no les gustaron, lo azotaron, lo apedrearon y murió San Esteban, el primer mártir dentro de los discípulos del Señor. Ahora, y por eso dice claramente, me termino con esto. Cuando dice sobre fundamento de los apóstoles y profetas, eso se quedó establecido, nadie podrá cambiar. Por eso dice Corintios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice: yo puse los cimientos, buen arquitecto, pues recibí este talento de Dios y a otros los construyes encima. Eso es lo que dice Pablo. Yo puse los cimientos. Pero Pablo no era profeta. O sea, no era en el tiempo de Jesús. Jesús no los escogió, pero luego los escogió a través de la enseñanza de los profetas, de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? ¿Se acuerda que habíamos leído, había meditado que Pablo era discípulo de San Pablo? Perdón, Lucas es discípulo de San Pablo. Y como es discípulo de San Pablo, escuchó todo y lo escribió San Lucas. Y ahora nos habla aquí que Pablo los hizo los cimientos y recibir ese talento de Dios, y a otros construye encima que cada uno. Sin embargo, dice, o sea, porque cuando dice aquí abajo, sobre Cristo todo el edificio va levantando bien estructurado para formar un templo santo en el Señor, unidos a Él también ustedes
se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo. A eso. Y por eso dice Pablo que construir encima y que cada uno, sin embargo, se pregunte, ¿cómo construir encima? Aquí viene la respuesta. ¿Cómo construir encima? Aquí viene la respuesta. Pues nadie puede cambiar la base. Nadie podrá cambiar la base, lo que Cristo dejó establecido a través de los apóstoles. Y dice, nadie puede cambiar la base. Ya está puesta. Y es Cristo Jesús. La base fundamental es Cristo Jesús, que es piedra angular, y piedra que es Cristo, también roca, pero que también Pedro es roca. Y nosotros también somos piedras porque estamos construyendo según primero de Pedro. Bueno, por tiempo ya no podemos leer. Dice el versículo 12, sobre este cimiento se puede construir con oro. Sobre este cimiento, sobre los cimientos de los apóstoles, podemos construir con oro, o sea, nuestra fe sea probada por oro. Si es oro o no es oro. Plata puede ser, piedras preciosas, madera, caña o paja. Aquí viene mucho que discutrillar la escritura, hermanos, pero por tiempo se nos fue, así de que sigamos adelante. Si usted quiere, comparte este mensaje a otros o denle like para que el evangelio siga dando a otras personas o a nuestros familiares para que puedan escuchar el evangelio en el camino, en la cocina, en el trabajo. Dios les bendiga.